Iñaki, ¿vos de chico ya sabías que querías ser de grande? Porque estás como muy especializado en el mundo de Bitcoin, pero sin embargo es bastante nuevo. Yo de chico, la verdad que mi curiosidad iba por lo creativo. Yo me recuerdo siendo chico de siempre tratar de estar en algún ambiente creativo, de búsqueda de nuevas ideas, de algo que me motive a investigar, a ser curioso. Yo creo que el hecho de estar en cripto fue un poco una decantación de eso, porque en definitiva yo durante mi primera etapa como profesional me dediqué a gestión de la innovación. Entonces, en empresas. Así que ahí pude desarrollar mucho este apetito por estar involucrado en procesos de búsqueda de nuevas soluciones o estar más en la frontera de conocimiento de distintas industrias. Y bueno, al justamente estar muy cerca de la frontera de algunos avances tecnológicos fue que un día me cayó en una búsqueda del white paper de Satoshi Nakamoto y bueno, ahí fue un Claro, camino eso de ida. eso te quería preguntar. ¿Cuál fue tu primer cruce con el mundo de Bitcoin? La verdad, no sé en qué el momento clave de, che, mira, estaba buscando esto y me apareció. La verdad, sé que en un momento me apareció El la paper explicación, la famoso, sí. explicación de Bitcoin, busqué el paper, lo leí. Obviamente que entendía una parte de lo que decía el paper, porque claramente es un documento técnico, ¿no? Y si Sí. bien yo soy programador de la secundaria, he escrito líneas de código en mi vida, he formulado muchísimos proyectos de inversión atados a desarrollo de software, tuve una startup de software inclusive en un momento, no alcanzaba a comprender la totalidad de los conceptos técnicos, pero sí alcancé a entender, y como mucha gente, el core, digamos, de la propuesta de un sistema descentralizado de pagos, descentralizado, auditable en tiempo real, abierto. Eso creo que un poco fue lo que me permitió a mí replantearme algunas cosas que quizás no me había puesto a pensar antes, más allá de tener formación yo en ciencias económicas, porque soy licenciado en administración de formación de grado. Había muchas cosas que yo no me había cuestionado sobre el funcionamiento del dinero, de las instituciones, de tener otra mirada, de cómo puede circular el intercambio de activos en el mundo y obviamente la cuota tecnológica que por ahí, por el hecho de haber transitado una educación formal que puede catalogarse de cierta antigüedad, ¿no? En términos de Sí. la teoría y lo que nos comentan yo carecía quizás de algunas herramientas técnicas, ¿no? Así que bueno, eso fue donde me motivó a, como está en mi gen, estudiar Claro, empezaste a sobre investigar esto. más. Sí. Empecé a investigar más antes de alguna forma, ponerme a hablar con alguien de esto, porque a mí no me gusta hablar en el aire las cosas, me gusta hablar con conocimiento, con fundamento, entonces me tomé mi debido tiempo, no estaba apurado en ese momento para decir, bueno, me dedico a cripto 100%, en ese momento empecé a hacer en paralelo el estudio de todo lo que es cripto con lo que venía haciendo en gestión de la innovación, eso lo hizo durante un par de años hasta que, bueno, fue madurando mi relación con el mundo cripto a partir de hacer charlas, de hacer cursos, de dictar cursos, de relacionarme con la comunidad. Y bueno, en un momento dije, ahora sí me dedico exclusivamente a esto y fue donde bueno, que ya voy casi 5 años dedicado exclusivamente a criptomonedas. Claro. Y te iba a preguntar, en ese primer momento, ¿vos empezaste a invertir? No, invertí en tiempo, o sea, destiné tiempo mío para entender eso. Está Yo en perfecto, ese momento claro. exacto, no lo veía como una inversión a Bitcoin, lo veía como una disrupción tecnológica. Claro. Mm. Más allá de, por supuesto, al estar involucrarte en cripto, lo que uno que ve primero le llama la atención, bueno, el precio y la reacción que tiene y la dinámica. Pero como yo no me dedicaba, la verdad, tampoco a inversión en mercados, no era un asesor financiero, no Claro. tenía en mi cotidianidad estar viendo mercados. Entonces, yo tomé a cripto, a Bitcoin, definitiva, a Bitcoin, Sí. como una nueva revolución tecnológica y me puse a estudiar desde ese lugar. Después cuando vi cómo esto podría tener un aterrizaje desde el punto de vista del impacto a nivel económico, a nivel social, a nivel financiero, fue donde ahí empecé a considerar, bueno, esto que estoy viendo acá, que desde la propuesta es muy valioso, ya validé que existe, ya validé que tiene un mercado y considero que es un activo que tiene cualidades que hasta ahora no había visto, bueno, ¿por qué no empezar a acumularlo? Así que me tomé un tiempo. Ahí respeté quizás sin saberlo una de las frases que tiene Warren Buffett, que es no inviertas en algo que no entiendas. Exacto, sí. Entonces,
como yo no era un inversor, o sea, yo no me dedicaba a hacer inversiones, inclusive yo no tenía ni plazo fijo, nada, o sea, yo era medio nulo, te diría, en términos de De meterme en inversiones. inversiones, claro. La primera vez que yo invertí en algo fue en Bitcoin. O sea, yo no invertí en acciones, no invertí en bonos, no invertí en nada. Si bien he diversificado para probar otros mercados estos años, pero yo te diría que el 99,9% de mi capacidad de inversión está destinada a Bitcoin y a criptomonedas, ¿no? Claro, ¿y cómo te fue? Porque bueno, lo que caracteriza al Bitcoin es su volatilidad. Entonces, quería hablar un poquito también del riesgo, todo eso. ¿Cómo te sentiste vos como inversor una vez que pusiste tu dinero, tus ahorros en Bitcoin? ¿Te llegaste a asustar por esos cambios que hay tan bruscos, ¿no? De precio. Sí, yo cuando empecé con esto era a principios del 2018, entonces era el inicio del bear market de ese ciclo, Mm, porque en el 2017 Bitcoin había llegado casi a los $20.000 y en el 2018 empezó el retroceso hasta haberlo visto a principios del 2019 en $3.000. Entonces, claro, por un lado yo estaba empezando a entender esta dinámica entre una nueva tecnología, un activo que se transacciona en el mercado, que es un medio de pago, pero asimismo que tiene una performance financiera. Y claro, obviamente que eso me fue generando cierta incertidumbre por momento de decir, bueno, ¿pongo plata o no en esto? La consideré sí empezar a colocar, obviamente lo que disponía en ese momento. Me hubiese encantado tener otra capacidad en ese momento y decir, bueno, claro, me compro 100 bitcoins a $3.000. Me hubiese encantado, no lo pude hacer. Pero empecé a entender esto de el mercado siempre te da oportunidades, ¿no? Y empezar a entender de los ciclos del mercado, no solamente los ciclos en términos de criptomonedas, porque en realidad todos los mercados tienen ciclos. Y como yo, repito, más allá de haber estado involucrado en gestión y la innovación previamente, no era una persona especializada en entender de aspectos económicos, financieros y entender cómo funcionan los mercados, preferí en ese trayecto donde yo lo único que veía era que Bitcoin bajaba de precio, claro. decir, bueno, entiendo esto, trato de ubicarlo en cierto contexto, ¿no? Me permitió, por supuesto, empezar a comprar en ese momento, como yo, de alguna forma, compré en el bear market, y no fue que compré en el precio más alto del Sí. 2017, y tenía esa percepción de pérdida constante, fui sin querer haciendo un DCA, que es una compra promediada en el tiempo, sin saber inclusive qué era eso, pero lo fui haciendo en forma inconsciente, ¿no? Entonces, durante todo el bear del 2018, 2019, que fue un año más lateral, empecé a transitar ese proceso de acumular solamente Bitcoin. En ese sentido, no compraba otra cosa porque quería entender específicamente la tecnología que planteaba Bitcoin. Después fui abriendo el juego, por supuesto, hacia empezar a destinar fondos hacia Ethereum, y otros proyectos que estaban en ese momento y que obviamente hoy siguen estando. Pero bueno, claro, después llegó el bull market del Sí, 2021 que y todo fue, lo que había comprado en 2018, 2019 voló por voló. los aires. Exacto, y bueno, ahí fue donde transité ese proceso. Bueno, realmente es un mercado que puede generar una rentabilidad impresionante. No había entendido mucho los primeros años de cómo interpretar mi vida dentro de cripto. O sea, ¿qué hago acá? Soy un inversor, soy educador, soy comunicador, ¿qué hago? A mí siempre me gustó de alguna forma transmitir información. Entonces empecé a transitar más el camino de hablar de Bitcoin, de hablar de cripto. Como mi rol era trabajar en forma de consultor hacia empresas, traté de trabajar la descentralización como una posible vertical para prestar servicios a empresas. Di charlas a distintas empresas. Yo en ese momento vivía en el interior de Santa Fe, a empresas de seguros, a obras sociales, de cómo podés utilizar la tecnología de las criptomonedas para descentralizar procesos y agregar valor. Mi conclusión ahora con el diario del lunes es: 2019 era como extremadamente temprano Mm. para plantear Para algunas estar haciendo cosas. eso, claro. Exacto. Entonces por eso después se fue decantando en que quizás eso que a mí me encantaba, empecé a ver que el mercado no lo necesitaba, por lo menos en ese momento, y dije, bueno, ¿qué puedo transitar? Y ahí fue donde empezó a surgir la educación. Yo fui docente de 4 universidades, dictando clases sobre Sí, criptomonedas, dos en Santa Fe, dos a nivel nacional, aprovechando obviamente la pandemia también, ¿no? De la virtualidad. Y gracias a la virtualidad fue que en el 2021 di yo después con Inversor Global, que es la empresa de publicaciones financieras
la más grande en Latinoamérica, y fue que me hicieron la propuesta. Bueno, vemos que vos te gusta educar, tenés buenas formas para comunicar. ¿Querés venir y encabezar un proceso de un sistema, de un producto educativo? Ok, y bueno, ahí fue donde yo pasé de Santa Fe, de un entorno muy chico y de quizás una interacción más presencial, a dar cursos que hicieron 500.000 personas en el 2021. Claro. Entonces, ahí dije, bueno, ¿cómo aprovecho la virtualidad, este nicho, para decir, bueno, construyo mi carrera profesional en esto, ¿no? Y bueno, el 2021 realmente el bull market fue un cambio enorme, y a partir de entender cómo se movían los ciclos, fue donde también a finalizar el 2021, empezamos a desarrollar un poco el camino de lo que es mi empresa hoy, Crossing Capital, que es lo que nos dedicamos a optimizar inversiones en cripto. Claro, eso, bueno, un montón de preguntas se me ocurren, pero lo primero que te quería Dale. preguntar es, vos como educador, digamos, como asesor, no sé si llamarte también asesor en relación a las criptomonedas, vos ves una, no sé si llamarlo evolución, o sea, con respecto a la gente, ¿está mucho más informada ahora comparado con los años atrás? ¿O vos notas mucha ignorancia y mucho apetito por el famoso FOMO, ¿no? Sí, creo que todavía la gente se deja llevar por el FOMO de, bueno, quiero Sí, comprar Bitcoin, quiero comprar cripto. ¿Por qué abro un poco el paraguas? Porque hoy la percepción, y que habitualmente sucede en los ciclos, la gente se interesa por Bitcoin y las criptomonedas cuando Bitcoin está en precios máximos. máximos, claro. Pero entonces la gente hace una valorización inmediata que es, no, Bitcoin está caro, no voy a ganar plata con Bitcoin, ¿en qué criptomoneda puedo invertir? Y Mm, ahí es donde generalmente se toman malas decisiones, donde se entra desde el lugar de la oportunidad en el mercado y no como una alternativa de inversión a largo plazo. Creo que la cuestión educativa ha cambiado y viene cambiando y va a cambiar mucho por la cuestión de la inteligencia artificial, que mm. hoy en realidad, hoy la gente está acostumbrada a tener una respuesta inmediata a todo, Exacto. y carece quizás hoy del interés o el tiempo para decir, bueno, hago un curso y estoy 6 meses, como hice yo. Yo estuve 6 meses estudiando Bitcoin hasta que decidí invertir Mm, en el 2018. Hoy la gente dice, no, bueno, pero decime ya en cuál invertir porque quiero ganar plata. claro. Entonces hay un gran cambio ahí que se está dando en la educación, porque hoy uno agarra y le pregunta a ChatGPT la duda que tenga, o a la solución de inteligencia que utilice, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo duda, bueno, ¿cómo uso esta billetera? Le pregunto a ChatGPT. ¿Cómo hago para comparar 10 proyectos de Layer 2? Le pregunto a ChatGPT. O sea, hoy el rol del educador, hay que adaptarse, ¿no? Porque Mm, me parece que la inteligencia artificial nos está de alguna forma achicando ese tiempo que antes la gente le dedicaba a estudiar, a realmente tener un estímulo y una reacción inmediata. Entonces, creo que ahí va cambiando hacia la practicidad. Y por eso es un poco el foco nuestro de nuestra empresa. Nosotros no hacemos educación en Crossing Capital, sino que tenemos las herramientas para que puedas invertir de mejor manera. Porque la gente quiere invertir, la gente no quiere perderse la oportunidad de invertir. Pero, como siempre buscamos transmitir, y yo siempre hice desde mi lugar, más de analista fundamental, es considerar el mercado cripto como un mercado más. Un mercado. Yo no soy de los que cree que Bitcoin va a cambiar radicalmente el sistema de pagos mundial, o que va a reemplazar al dólar. no. No, yo creo que es una tecnología que cada vez es más valorada, que ha tomado un rol, me parece, Bitcoin más de reserva de valor que como sistema de pagos, que fue para lo que originalmente se pensó, ¿no? Y obviamente deja lugar para que otros proyectos tomen rol en otros procesos de la economía real. Pero bueno, ahí hay una gran cuestión en términos de la educación. La gente no, para mí, mi percepción, la gente no quiere pasar mucho tiempo aprendiendo. La Mm, gente quiere que básicamente que uno le diga qué hacer, y eso muchas veces lleva a errores porque depende a quién uno escuche. Ese que te dice, mira, deberías hacer esto, se presta, y obviamente la virtualidad, la urgencia, la necesidad, a caer muchas veces en malos en las asesoramientos estafas, sí. o en estafas piramidales o en proyectos fraudulentos. Y después, ¿quién paga los platos? Mm, Bitcoin o cripto. La gente dice, no, pero al final cripto no sirve. O Bitcoin no sirve. ¿Por qué? Porque perdí plata. Ese es un poco el razonamiento como acotado que toma mucha gente. Y suele suceder que en cada ciclo entra mucha gente y se va mucha gente. Lo más claro. probable.
entendiendo cómo funcionan habitualmente los ciclos, es que entre mucha gente, bueno, entre el año pasado y este año, si el 2026, como suele suceder, hablando en función de la historia, sería el mercado bajista, lo más probable es que mucha gente se vaya en el mercado bajista a medida que vaya viendo que su inversión pierde valor o que no sabe cómo administrar esa inversión y después le echa la culpa a, no, cripto es volátil, no es para mí. Y vuelven en 3 años. Cuando, ¿qué pasa? Bitcoin, el precio mínimo va a ser 50.000, $100.000 y el máximo va a ser 500.000 y eso va sucediendo en forma escalonada en el tiempo. Ahora, no tengo la bola de cristal para decir que el 2026 va a ser un año bajista, porque tenemos un ciclo totalmente distinto Y eso te donde quería tenemos... preguntar, sí. Sí, dale, dale. Te quería preguntar por el ciclo actual del Bitcoin y también te quería preguntar por el rol de Donald Trump y Estados Unidos. Bueno, este ciclo tuvo un par de condimentos distintos. Habitualmente, lo que pasaba es que cada vez que se da un halving, que es Sí, el proceso típico donde se parte a la mitad la emisión de Bitcoin, es un poco el disparador meses después del nuevo precio máximo de Bitcoin en ese ciclo. Esto sucedió siempre. Ahora, en este año, el precio máximo de este ciclo de Bitcoin, es decir, que rompió el precio del ciclo anterior, se dio en enero. ¿Por qué se dio? Por el avance de los fondos cotizados en bolsa, ah, que es sí, una forma, podríamos decir, para hacerlo en términos simples, no me maten los financieros que están del otro lado, simplemente para transmitirlo simple, es un papel que dice que vos tenés Bitcoin. ¿Por qué? Porque estás comprando en realidad un ETF, un fondo sí. cotizado en bolsa. Es un instrumento financiero que responde a la performance de Bitcoin, donde la empresa que lo emite a ese fondo cotizado compra efectivamente Bitcoin. Es decir, el activo subyacente es Bitcoin, pero te entrega un papel que tiene un rendimiento X. Ahora, ¿cómo? BlackRock, ARK, Valkyrie, Fidelity, o sea, todos los grandes fondos de Estados Unidos que manejan Sí, billones de dólares empezaron a comprar Bitcoin, disparó el precio de Bitcoin claro. antes del halving. Entonces Bitcoin llegó a $74.000 en enero. El precio máximo anterior había sido 69.800. Entonces, eso ya cambió en el ciclo. Bitcoin logró un precio máximo antes del halving. Después tuvimos todo un año bastante lateral, donde ¿qué pasó en este ciclo? Tuvimos varias veces reducción de tasa de interés de la Claro. Fed, lo cual estimula a que se hagan inversiones de riesgo. Eso también ha jugado a favor. Y el tercer punto, y que podríamos ponerlo en el mismo lugar que los fondos cotizados en bolsa, y potencialmente puede llegar a ser más importante, que es Donald Trump hablando de Bitcoin, Sí, que explícitamente. lo empezó a hacer en la carrera electoral, empezó a tomar fuerza Bitcoin como un elemento fuerte de la plataforma electoral, porque inclusive después el Partido Demócrata también tuvo que salir a hablar de Bitcoin, porque la administración de Biden básicamente quería encorsetar a la economía cripto y básicamente con muchas decisiones bastante sospechosas, ponía muchas piedras en el camino. Bueno, tuvieron que salir, obviamente no le alcanzó también a Kamala Harris para tomar el caudal de votante cripto, y si bien no podríamos decir que se llevó 10 puntos más Donald Trump, pero sí la consideración de todo el ecosistema cripto en el voto. Y bueno, obviamente sabemos que es un hombre de negocios, Donald Trump, Sí, sabe elegir las palabras perfectas. Y como yo siempre digo a modo de broma, como hay un eslogan en el mundo cripto que es Don't Trust, Verify, yo mm, digo, bueno, Don't Trump, Verify. claro. Vamos a ver a partir del lunes 20 de enero cómo realmente todas las promesas de campaña que hizo, que son enormes, simplemente para dejarnos Sí, algunas que son las sí, más te iba a decir importantes, ¿no? que las enumeraras, sí. Una es convertir a Bitcoin en reserva de valor estratégica, es decir, que el Estado de Estados Unidos compre Bitcoin. ¿Cuánto? 1 millón de Bitcoins durante los próximos años, durante su administración. Hoy Estados Unidos tiene Bitcoin, pero nunca compró. Los Bitcoin que tienes es porque los incautó en procesos vinculados con la justicia. Tiene unos casi 200.000 Bitcoins. Ha vendido Biden algunos, hay unos 69.000 que están a la venta o están ahí viendo si se venden, pero la verdad quedan pocos días hábiles ya para que se dé. No creo. Yo creo que Donald Trump va a asumir con casi una bolsa de 200.000 Bitcoins al poder, pero él dice, voy a comprar 1 millón más. ¿Y eso en el mercado cómo va a repercutir?
si nosotros entendemos que Bitcoin es un recurso cada vez más escaso, por el hecho de Sí, que se emite cada vez más lento, que existe cada vez menos Bitcoin, porque no nos olvidemos que muchos Bitcoins se pierden por justamente no tener un buen cuidado de lo que es la semilla o la llave privada. Esta las cuestión de claves, decir, bueno, ¿no? exacto, de Las decir yo claves, soy mi sí. propio banco. Bueno, ese hecho mucha gente lo tomó realmente en consideración y dijo, bueno, yo soy mi propio banco, pero como no tengo un SOS, no tengo un call center de Bitcoin, no existe Satoshi Nakamoto como persona o empresa, no puedo reclamar a nadie. Entonces, bueno, por descuidos, ignorancia o por el motivo que sea, Mm, hay más de 3 millones de bitcoins que son irrecuperables. mm. Entonces, inclusive el mismo Michael Saylor, que es el principal evangelista de Bitcoin a nivel mundial, podríamos decir desde el punto de vista de tener una empresa pública, porque tiene MicroStrategy, dijo, cuando yo me muera, mis bitcoins no van para nadie. Es como una contribución a los bitcoins. ¿Por qué hay que pensar lo que es una contribución? Porque él saca de circulación, Claro. no sé, ¿cuánto tendrá Michael Saylor en su billetera privada? 50.000 bitcoins, 100.000 bitcoins. Bueno, se lo lleva. Claro, saca de circulación 100.000 bitcoins. Vamos a hacer el ejercicio que tiene 100.000. Saco de circulación 100.000. Menos bitcoins circulando. Si Estados Unidos está comprando, si BlackRock está comprando, si los fondos de pensión van a empezar a comprar, si empieza a tomar un rol clave Bitcoin como un activo de valor legítimo en el mundo, si los árabes empiezan a comprar Bitcoin y hay cada vez menos Bitcoin, entonces el precio de Bitcoin se puede ir por las nubes. Pronósticos. Para este año máximo 250.000, para los próximos 3 años 500.000, $1.000.000. La verdad, si el pronóstico se acerca en tiempo a eso en el próximo año, en los próximos 3 años, desde mi punto de vista no es tan relevante. Va a terminar pasando. O sea, relevante en términos de decir la fecha exacta donde va a pasar es esto. Nadie lo sabe, nadie puede asegurar eso. Sí, lo que podemos asegurar es que Bitcoin evidentemente está tomando cada vez más un rol preponderante en la economía global. Entonces, que Donald Trump diga, bueno, Estados Unidos va a comprar 1 millón de bitcoins, es porque después eso puede derramar en que Argentina, diga, voy a comprar 50.000 bitcoins. Mm. Y Rusia diga, voy a comprar 1 millón de bitcoins. Y China diga, yo voy a comprar 2 millones de bitcoins porque yo quiero ser más que Estados Unidos. Sí, como un efecto contagio, claro. De efecto contagio, ¿no? Eso es uno. Después el otro es que él quiere que que Estados Unidos sea la capital Ah, la capital, cripto sí. del mundo. No solamente la capital de Bitcoin, sino la capital cripto. Mm. La billetera personal de Donald Trump, por lo menos la que es visible, tiene un 90% invertido en Ethereum. Ah, no sabía eso. Donald Trump, hasta ahora, no hay un hecho fehaciente que diga que él ha comprado Bitcoin en su vida. Sí ha comprado Ethereum. Ah, Entonces, y Donald Trump tiene inclusive su propio proyecto de finanzas descentralizadas, que es el World Liberty Financial, con sus hijos. Ese proyecto ha comprado muchos proyectos de criptomonedas alternativas, de altcoins. Entonces, evidentemente, él tiene un interés también en que crezca el mundo de las criptomonedas y no solamente Bitcoin. mm. Porque ahí él tiene que mantener luego un discurso que no choque. Claro, Porque él dice, eso era otra de las preguntas que estoy desde hace un sí, tiempo por hacerte, que tiene que ver, porque en un momento era como muy notable que había muchos enemigos de Bitcoin, sobre todo a nivel bancos centrales. En ese sentido es lo que ibas a decir, ¿no? tal cual, o sea, el mismo Donald Trump era detractor de Bitcoin, el mismo Michael Saylor era detractor de Bitcoin muchos años atrás. Larry Fink, el CEO de BlackRock, ni Ah, sí, sí. hablar. Hasta Mm, hace 2, 3 años, Larry Fink decía, no, no, BlackRock no va a poner $1 en Bitcoin porque eso es ilícito, es para cosas oscuras, no lo podemos tomar. Ahora, ¿quién mantiene cierta línea en eso? Jamie Dimon de de JP JP Morgan. O Morgan, sea, sí, te iba a decir. Es es como el la que voz más, toda, la que todavía se escucha. se lo escucha como reticente y que sigue diciendo Bitcoin no tiene valor intrínseco y se utiliza para esto, para aquello. Ni hablar después Peter Schiff, obviamente que es el Lord, el gurú del oro en Estados Unidos, que siempre habló mal de Bitcoin y va a seguir haciéndolo por más que Claro, ya sepa que no tiene razón, pero lo va a seguir haciendo por una cuestión, me parece más de personaje. claro. Yo creo en el fondo él ha comprado Bitcoin, o va a comprar, o lo compran los hijos. Entonces, yo creo que las figuras de cómo ha cambiado el discurso anti-Bitcoin a pro-Bitcoin es muy importante en los últimos años, cómo ha cambiado eso. Y en esa línea creo que, como digo, o sea, si Bitcoin va adquiriendo cada vez más reconocimiento y adopción a nivel global, lo más probable es que eso termine después derramando en el resto
de de la sociedad. Pero ¿cuál es la dualidad? Y ahí no quería irme del tema con Donald Trump. Donald Trump quiere reposicionar el dólar. Entonces, Exacto. si Bitcoin, y por eso creo una de las teorías es ¿por qué no ha comprado Bitcoin Donald Trump? Y porque la verdad que genera cierto ruido, que cierta corriente de los Bitcoiners que él está apoyando explícitamente hablan, el dólar es una shitcoin, el dólar no sirve para nada, hay que eliminar el dólar. Y por otro lado, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, está comprando Bitcoin, pero tiene que revalorizar el dólar. ¿Cómo hace él para mantener esa balanza fina entre gente que él acompaña, que busca destruir lo que él quiere revalorizar, y él no se olvida que es el presidente de Estados Unidos? Ya sabemos que es empresario, es un tipo muy audaz, pero creo que ahí él va a hacer una fina sintonía en cómo hace para reposicionar el dólar sin ir en detrimento de lo otro, porque ahí el discurso más filosófico de Bitcoin busca destruir el Banco Central, busca destruir Claro. las monedas de los países. Entonces, eso me parece uno de los grandes desafíos de cómo la cintura política de Donald Trump va a convivir con ambos mundos que a priori parecen incompatibles, ¿no? Claro, hay que ver cómo se va desarrollando. Volviendo un poco acá a la Argentina, por ejemplo, este ciclo de continuaría con Donald Trump que sería positivo para las criptos o para el Bitcoin. ¿Cómo lo transmitís vos a la gente? Yo creo que de irse concretando las promesas de campañas que él dio, creo que esto puede acelerar mucho el sentimiento alcista de este ciclo. Porque, o casualidad, cada vez que cambia un presidente en Estados Unidos, se da un comportamiento alcista en los mercados. Y estoy hablando en general, no solamente en Bitcoin. Pasó en el 2017 con Donald Trump, pasó en el 2021 con Joe Biden, y la expectativa es que pase, obviamente, con Donald Trump. Que inclusive 15 días antes o un par de semanas antes de que se dé la asunción, Bitcoin solía retroceder entre un 30 y un 35%. Entonces no es raro que haya retrocedido, no llegó a 30, pero llegó a 12, 15% en estos últimos días. Simplemente diciendo, se repite cierto patrón histórico, ¿no? Para encontrarle cierto. Porque uno desde el lugar también de asesor busca encontrar ciertas razones técnicas y fundamentales de por qué suceden las cosas, ¿no? Uno trata de analizar algunos elementos como para poder elaborar un argumento de por qué suceden las cosas. Más allá después que no deja de ser un mercado que tiene su propia dinámica, sus propios sin razones o incentivos por momento. Decir, bueno, ¿por qué Sí, sí, sucedió la este velazo? irracionalidad. Sí. Hay que dejar cierta cuota a algo irracional, ¿no? Pero uno siempre busca del raciocinio tratar de encontrar ciertos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos en un año alcista, históricamente, donde Donald Trump viene, la verdad que metiéndole mucha leña a ese fuego, ¿no? Desde la campaña, desde que tuvo el triunfo el 5 de noviembre. Recordemos que él triunfa el 5 de noviembre y en cuestión de semanas Bitcoin pasa de $60.000 a más de $100.000. Sí. Entonces, claro, uno dice, bueno, pasó eso con el triunfo, ¿podrá repetirse ahora durante el transcurso de su mandato? Sí, es un poco la expectativa. No creo que sea explosivo de un par de días, creo que va a ser algo que va a llevar a un desarrollo. Creo que el primer trimestre puede ser muy bueno para el mercado cripto y para los mercados en general, pero él va a tener que ver cómo juega, cómo activa y desactiva distintas palancas, ¿no? Conflictos bélicos, Mm. problemas de proteccionismo, el tema de cómo reposicionar el dólar, cómo se adecua a su nuevo gabinete y sus nuevas posiciones en distintos organismos, cómo él juega este rol geopolítico de ser la capital cripto del mundo. Siempre hay una medida en los gobiernos, ¿no? Que son los primeros 100 días. Sí, el ¿Cómo van famoso a ser los, tiempo. Sí. ¿no? Es el tiempo de tolerancia, los primeros 100 días. Entonces, si hablamos de 100 días, estamos hablando de hasta mediados de abril, si arranca el lunes, ¿no? Entonces, creo que el primer trimestre puede ser clave para ver en efectividad cómo se generan los cimientos de el mandato de Donald Trump. Y desde el punto de vista cripto y de los mercados, puede haber muchas oportunidades de poder invertir y obtener un buen rédito, pero hay que estar muy atento y hay que ver también cómo uno se mueve, ¿no? Ante este mercado que se sabe muy volátil. Entonces creo que puede ser un gran catalizador Donald Trump, no solamente de este año, sino realmente del ciclo, y por qué no pensarlo en el tema en términos de la historia, ¿no? Como para quizás ser un poco más optimista, porque hasta ahora no había existido nunca un presidente que había puesto a Bitcoin en su campaña electoral. Nayib Bukele podríamos decir que es la excepción, Eso te iba a porque decir, sí. Mm. él ya era presidente cuando propuso la ley de Bitcoin.
O sea que no era un tema que él venía discutiendo y abriendo. Ahora, no solamente tenemos una primera cuestión de Bitcoin sumándose a una campaña política fuerte, sucede en Estados Unidos. Y tercero, es Donald Trump, con el carisma que tiene, con el reconocimiento que tiene, se juntan esos tres elementos. La verdad que uno no puede esperar que suceda, que suceden las mismas cosas que sucedieron en otros ciclos, porque cada uno tiene elementos distintos, pero no, es difícil no ser optimista con esta situación, sobre todo después de haber pensado o de haber esbozado que, bueno, ante estos catalizadores Bitcoin podía llegar a los $100.000. Efectivamente lo hizo. Mm. Y bueno, vamos a ver cómo juega la psicología de la gente con Donald Trump de vuelta a la cabeza y Donald Trump buscando alianzas a nivel global también como para empoderar de vuelta a Estados Unidos, ver cómo nos impacta a nosotros también de los argentinos, porque obviamente recién justo pasé por Aeroparque y vi el avión presidencial que estaba por Ah, irse Javier Milei a la asunción de Donald Trump, ah, ahora que es el lunes. Y fíjate quiénes están invitados a esa asunción, ¿no? Javier mm, Milei, Nayib Bukele, es mm. decir, hay cierta Hay un sintonía, ¿no? mensaje, sí. Hay un mensaje ahí. Argentina acaba de firmar un acuerdo con El Salvador para generar Sí, un programa de intercambio de experiencias, de que El Salvador un poco también baje su experiencia sobre lo que ha construido con Bitcoin. Yo la verdad no creo que haya muchos más países que incorporen a Bitcoin como moneda de curso legal. Yo creo que ese rol es muy difícil que lo logre Bitcoin, porque me parece que el objetivo de Bitcoin, más que nada, y está hartamente demostrado, es un activo que performa muy bien en el tiempo, es una reserva de valor. Ahora, que se utilice en la cotidianidad para transaccionar y que la gente efectivamente diga, te doy Bitcoin, vos recibís Bitcoin, creo que va a quedar muy reducido. ¿Qué sí lo estamos viendo? Y Argentina somos uno de los países con mayor adopción en eso, es que yo utilizo instrumentos del mercado tradicional para gastar criptomonedas, con las tarjetas de cosas créditos tokenizadas, ¿no? precargables. Ah, Sí, no, en realidad por el uso de las stablecoins, ¿no? claro, sí. ¿Por qué? Porque el argentino está muy acostumbrado a hablar acumular dólares, ¿no? Y a pensar Dólares, todo en claro. dólares. Ahora, existe un dólar cripto Sí, y el dólar cripto te permite decir, bueno, puedo acumular dólares. Ok. ¿Los puedes usar? Sí. ¿Los puedes invertir? Sí. ¿Podés gastarlos? Sí. Existen muchos vehículos en Argentina de tarjetas de débito precargable, en donde sí, uno fondea con saldo en cripto o fondea en pesos y compra cripto. Pero el negocio en el cual uno gasta para comprar un helado, el súper o comprar, no sé, una bicicleta, recibe pesos. Yo gasto cripto, pero el negocio recibe pesos. Eso para mí es un punto de quiebre también. Porque ahí nos olvidamos de tener que saber de llaves privadas, de tener que saber de criptografía, de tener que saber de blockchain. ¿Cuál es el mayor éxito de una tecnología? Cuando es adoptada y no hay que explicarla. claro. O sea, lo decís como WhatsApp. como una cosa positiva. Positiva, positiva. Claro, Cuando no hay que explicar la tecnología, porque, por ejemplo, la gente sabe cómo funciona WhatsApp de base. ¿Cuál es la tecnología que corre por abajo de WhatsApp? si uno ni se lo Mm, pregunta, o sea, a eso te No te lo referís. preguntás, Claro. no te lo preguntás. ¿Te Mm, sirve para enviar mensajes? ¿Entendiste para qué sirve? Perfecto. ¿Vos sabés cómo funciona el sistema del microondas? No. ¿Te interesa? No. Sí, claro. si sos ingeniero, si sos muy curioso, sí. Pero en general no. ¿Te calienta la comida? Listo. Las criptomonedas, ¿para qué se utilizan? Y mirá, se utiliza para poder invertir tipo un plazo fijo. ¿Listo? Se puede utilizar como medio de pago. Ahora, Bitcoin, quizás no. ¿Las otras criptomonedas? Sí. Se utiliza para tener un dólar cripto. Sí, listo. Ahora, ¿querés tener una mayor experiencia en el uso de la tecnología? Tenés un camino enorme para recorrer. Y eso va a seguir estando. Bitcoin va a seguir siendo descentralizado. Bitcoin va a seguir siendo seguro. Ahora, el tema es, dentro de la economía real, ¿qué rol tiene Bitcoin desde la adopción? Hasta ahora, acumulación, atesoramiento, reserva de valor en el tiempo. Después veremos si dispara la usabilidad para otros lados. Pero en eso me parece que otros proyectos le han sacado ventaja. Las stablecoins me parece que han sido uno de los grandes hallazgos, las posibilidades de tener monedas estables. Sí, Me parece que exacto. eso no es menor y me parece que va creciendo mucho, porque inclusive ahora vamos a empezar a ver en este año stablecoins privadas de empresas. BlackRock tiene su stablecoin. Siempre se rumorea. Hay un proyecto de Mercado Libre también en Brasil para tener su stablecoin. Ah, sí, sabía. ¿Viste? Amazon, no sería raro que en algún momento Amazon tenga su propia stable. Entonces, fíjate cómo se va transformando en lo cotidiano. Y creo que eso es clave.
que se transforme el uso de la tecnología en algo cotidiano. Entonces Perfecto. creo que por ahí va a ser el gran avance de las criptomonedas para este año. Y te quiero hacer la última pregunta. Tiene que ver Dale. con el resto, o sea, te entendí que vos sos bien fundamentalista, digamos, de Sí. Bitcoin. El resto de las cripto, ¿cuáles son las que más te gustan? Sí, yo te diría que soy fundamentalista de la tecnología. Sí, O sea, en ese sentido, Bitcoin reconozco que tiene un montón de aspectos súper relevantes, pero carece de otros en términos de para qué se usan, ¿no? Y claro. ahí fue donde yo sigo confiando en que Ethereum es la mejor plataforma de smart contracts. Me parece que desde el punto de vista de entender también si el mayor banco cripto del mundo tiene su propio token y lo utiliza para intercambiar entre 250 millones de usuarios, estoy hablando de Binance y el token BNB, me pareció un proyecto importante por la usabilidad. Mm, Después es un proyecto que, más allá de que se pueda discutir desde los fundamentos, si performa bien o no, es Solana. ¿Por qué? Porque se usa. Se ha mm, usado muchísimo este año, el año pasado, para creación de memes. Sí, es real, pero se usa. mm. Entonces, creo que ahí también hay que ponerle una cuota.